Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de paso libre. Periodismo del sector cultural al estilo Grecu. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana. Vázquez, ¿cómo estás? Ya estamos aquí en línea nuevamente en el Consultorio Cultural, ahora desde Facebook, listos para trabajar. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Mi estimado Rafa Mendoza, mi querido colega de Paso Libre y del Grecu, buenas tardes a todos y a todas. Estamos nuevamente aquí en el Consultorio Cultural con información que sana, un servicio de Paso Libre y por supuesto del Grecu. Estamos iniciando la segunda temporada este miércoles 7 de octubre. Mi querido Rafa, estamos regresando después de unas semanitas de ajuste. Queríamos hacerlo el 16 de septiembre. Pero estábamos, por supuesto, como dicen los jóvenes, craneando y viendo las opciones y las oportunidades. Y bueno, pues nos da mucho gusto estar de vuelta, Rafa, y coméntale a nuestros amigos que están viéndonos, que están ya conectados, pues cuáles son las novedades de esta segunda temporada que, queridos amigos y amigas, se extenderá hasta el miércoles 16 de diciembre, una semana antes prácticamente de las fiestas navideñas. Cuéntales, Rafa, cuáles son estas novedades de esta segunda temporada del Consultorio Cultural. Pues ahora ya tenemos, mi querido Eduardo, hemos trabajado un poquito a fondo en este nuevo esquema de enlazar a nuestros queridos usuarios, visitantes, lectores a través del portal de Paso Libre. Ahora tenemos e incorporamos la tecnología de WhatsApp a nuestra cadena de comentarios, mensajes, correos, preguntas, todo para el consultorio cultural. De hecho, sigue siendo el medio tradicional de escribirlos también a través del correo electrónico, pero ahora también tenemos y poseemos un número de WhatsApp que podemos trabajar con ustedes, en el cual ustedes nos pueden dejar por 1 minuto y medio un mensaje de audio y escuchar de viva voz su comentario, su pregunta, su duda o su reflexión acerca de lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, del sector cultural, del manejo de los recursos. Y estamos aquí al pendiente de sus mensajes también a través de esta vía de WhatsApp. El número ahí está, aparece ahorita en este momento en pantalla, el 55 34 17 84 17. Y aparte, bueno, el correo de Consultorio Cultural que ustedes ya conocen. También, bueno, obviamente al incorporar la tecnología de Facebook en este sentido, estaremos también muy pendientes a través de la cuenta Grecu y Messenger. Sus comentarios, por ahí déjenos su like, déjenos su corazoncito de que les gusta, déjenos su comentario también. Y bueno, en fin, ampliamos ese espacio para todos ustedes. La otra que también es una novedad dentro de esto que estamos haciendo para lo de Consultorio Cultural, es una retransmisión de este programa a través de nuestra plataforma de Grecu TV en YouTube. Es decir, para quien no lo pueda ver en streaming en tiempo real a través de Facebook, a partir de las 9 de la noche se estará retransmitiendo este programa, así que también saludamos a quienes nos están viendo un poquito después a través de Grecu TV. Ahí estará también el respaldo de estos materiales. Entonces, bueno, pues estamos ampliando ya este espacio, sobre todo pues para tener mayor interacción. Nos interesa que nos hablen, que nos platiquen, que nos digan, que nos comenten, que nos compartan también su sentir y sobre todo pues de viva voz para todos los demás que entramos en la emisión, mi querido Eduardo. Pues así es, así como Paso Libre es periodismo del sector cultural, podemos decirme, querido Rafa, amigos que nos están viendo esta tarde y llamo yo invierno otoñal, porque ya el otoño parece ser que ya
decidió que no va a ser acto de presencia, pues evidentemente la primera temporada del Consultorio Cultural, que ustedes pueden seguir todavía, pueden consultarla, verla a través justamente de nuestro portal de Paso Libre del Greco. Bueno, pues se convirtió, Rafa, en un caleidoscopio de temas propios del sector cultural. Este es un énfasis que hemos hecho a lo largo de ya más de un año de la edición de Paso Libre, y que por supuesto es la naturaleza, la esencia del Greco que llevamos pues en este grupo más de 11 años, ¿no? Sí, el periodismo cultural, pero ante todo la bandera es el sector cultural. Y en estas nuevas herramientas de las que tú acabas de hablar, que tenemos ahí, pues queremos todavía facilitar más el acceso de quienes nos siguen, de quienes nos conceden su atención, para tener pues la oportunidad de poder, si no conversar como en radio en vivo, que es lo que más me encantaría, y a lo mejor algún día llegamos, mi querido Rafa, a ese esquema, sí por lo menos tener una vía diferente, y que es escuchar la voz. Esto no es nuevo en el manejo de este tipo de emisiones, en el manejo en contextos de redes sociales, sí, pero ciertamente para nosotros que vamos buscando, Rafa, incorporar nuevas posibilidades de contenidos y de miradas, como ha ocurrido en estas últimas fechas con nuestra sección de otros territorios, donde hemos incorporado ahora estos palomazos de guitarra clásica con Irene Gómez, de esta oda a Janis Joplin con Eduardo y Julieta Piastro, los cuadros comentados por sus propios realizadores, sus propios pintores. La siguiente semana tenemos algo sobre dramaturgia, en fin, todo esto forma parte, siendo las 6 de la tarde con 9 minutos de este miércoles 7 de octubre, forma parte de este interés de ir innovando en la medida en que esto es posible, y por supuesto seguir colocando temas para cada una de las transmisiones del Consultorio Cultural que puedan animar incluso desde antes. Eso nos ayudaría mucho, ¿verdad, Rafa? Que si la gente hace llegar sus WhatsApp antes de la emisión, unos minutos, ¿verdad? Incluso días si quieren, eso nos da chance de hacer una pequeña producción, en fin, y que tú tengas como el piloto de este avión la posibilidad de incorporar todo esto para que se pueda escuchar bien y para que la gente, por supuesto, quede contenta, satisfecha de que hemos hecho el esfuerzo por hacer valer su voz, su opinión, igual cuando son mensajes escritos, ¿verdad, Rafa? Así es que pues nos da un harto gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes, y vamos a seguir este trayecto de cierre de un muy complicado, difícil, de veras, cuántas pruebas, cuántas tristezas, cuántos contrastes. Acaba de morir Mario Molina y decía yo, se ha muerto en el momento, digamos, en el que la comunidad científica requiere de todos sus liderazgos, de todas las voces, por lo menos para dejar constancia, mi querido Rafa, de este enorme tema de los muchos que nos ha recetado el nuevo régimen y particularmente el presidente López Obrador durante estos poco menos de 2 años de labor al frente del poder, si consideramos la toma de posesión que fue el 1 de diciembre. Entonces, usted dirá, maestro, si no es acaso un tema difícil de los fideicomisos. Así a bote pronto, mi querido Rafa, ¿qué les podemos decir a nuestros amigos sobre estos temas, estas discusiones? Hoy publicamos un espléndido recuento de Vicente Gutiérrez en Paso Libre, en la parte de cine, porque es el problema de esto, amigos, es que estos son microhistorias de una gran historia. ¿Cómo la ves, Rafa? Así es, mi querido Eduardo, pues sí, lo de los fideicomisos siempre ha sido uno de los grandes debates dentro de cada año, cada presupuesto, cada sexenio. Continúan, se mantienen, aparecen, desaparecen. Veníamos de una polémica ya anteriormente, junto con otro tipo de apoyos que también ya se habían mencionado que podrían desaparecer durante el gobierno de la 4T. Hubo intervención por parte, como siempre, de la comunidad artística, de las voces que han amplificado mucho
la importancia de estos apoyos a la creación, apoyos a desarrollo de proyectos culturales. Y bueno, a pesar de todo esto llega la pandemia y bueno, se maneja la circunstancia de que hay una necesidad prioritaria donde el manejo de los recursos pues tiene que ponerse totalmente a consideración de las necesidades más inmediatas y tal vez a manera de pretexto pues se recurre también a hacer esta, entre comillas, limpieza de procesos burocráticos y que esconden malos manejos, en fin. Es una revoltura, pero mi buen Eduardo, ahí creo que en ese sentido tú conoces mucho más esta trayectoria, desde dónde viene, porque esto viene no de ahorita, tiene una gran carga ahí, décadas, ¿no? Así es, mi querido Rafa, y en estos minutos de consultorio cultural, porque pues realmente esto se va, como dicen, como agua. Creo que es importante en esta emisión para nuestros amigos, pues centrarnos estrictamente en lo que tiene que ver con estos instrumentos que afectan el sector cultural o que tienen que ver con el sector cultural. Se le ha puesto obviamente todo el énfasis al tema de los fondos dedicados a la cinematografía nacional, ¿sí? Pero como sabemos, hay otros más. Es impresionante cómo disminuyó la fuerza de combate y de atención sobre lo que es el propio tema del FONCA, que si bien aquí en las listas todo eso no aparece porque este es un mandato que tiene otra naturaleza jurídica, sí, y que no necesariamente tenía que pasar por el Congreso, pues lo cierto es que hay otros fideicomisos importantes que fueron disminuyendo en la atención pública para centrarse fundamentalmente en el cine, y no es para menos. Yo solo quisiera decirles en ese sentido un antecedente histórico, porque es muy importante y en esa parte el presidente de la República tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque muchos de estos mecanismos se fueron creando a lo largo, por lo menos, de la década de los 70, para ponerles a ustedes un punto y aparte, ¿sí? Y en el fondo voy a tratar de decirlo de las palabras más coloquiales. Se hicieron justamente para poder hacer cosas que dentro del gasto corriente o la parte ordinaria ya no se podían hacer o representaban por estas mismas trampas o estas mismas limitaciones que se imponían en la administración pública. Bueno, vamos a crear un fideicomiso, le ponemos la lana ahí y como estos fideicomisos no tienen que estar sujetos a estas otras normas, pues desde ahí nos movemos más fácil. La intención desde el momento, valga la forma coloquial en que lo digo, pues era, si ustedes quieren, pues era salvarse de una propia trampa puesta por la administración pública federal, incluso estatal, municipal. Pero el problema, como bien lo ha señalado el presidente, y en eso que conste que yo critico muchas cosas de la gestión del presidente y del grupo de sus funcionarios que afectan al sector cultural, pues sí tienen razón. O sea, luego se convirtió en un verdadero problema, Rafa. O sea, así es. Quiere decir, bueno, pues entonces realmente se convirtieron en las vacas que eran ordeñadas en otra parte del establo. Y en eso tiene toda la razón el presidente, porque bueno, vayan ustedes a saber cuánto dinero se fue ahí, de qué manera, sin controles. Fundar lo ha dicho, o sea, la asociación civil que se dedica a estas cosas, bueno, pues el arte de ocultar los recursos públicos, algo así se llama su estudio. Entonces, hay una parte de historia terrible del manejo de estos instrumentos, de los fondos. Muchos luego desaparecieron porque se convirtieron en un problema, o cuando se achicó el gobierno tuvieron que darles cuello, en fin. Entonces, todo este antecedente histórico que apenas les pinto, apenas les digo, es tan cercano, Rafa, como esta realidad que tienen la mayor parte de los asalariados, valga la expresión, si no es que decir todos, del gobierno federal, local, municipal, que gozan de plazas y que tienen un salario nominal, ¿sí? Y tienen compensaciones salariales, que es lo que realmente pone en cierto nivel adquisitivo los salarios, porque si desapareciera
como al principio pensaba hacerlo el presidente, esos componentes, bueno, el presidente de la República ganaría 5,000 pesos. Sí, o sea, digamos, todas estas distorsiones, ¿verdad?, se llevan hasta este momento, pero también es cierto que muchos de estos fideicomisos, como ya se ha dicho hasta el cansancio en el caso de cinematografía, habían probado su generosidad, su capacidad, eran bien vigilados, digamos, no había muchas opciones de torcerle la puerca al rabo, etcétera, y es ahí donde hay quizás la mayor parte del desencuentro de este tema de los fideicomisos. Es decir, ¿por qué muchos fideicomisos que sí estaban bien no se les dio una alternativa diferente o incluso un periodo de gracia para que pudieran ser reordenados, reauditados, porque la mayor parte de ellos son auditados, ¿sí? Y puestos en un estado de gracia, en tanto otros que ya no eran, ya no tenían razón de existir o efectivamente pues había pruebas y evidencias de que no estaban bien las cosas o simplemente, Rafa, como solemos hacerlo mucho en la política mexicana, lo suelen hacer, perdón, yo no formo parte de los dirigentes, que es el borrón y cuenta nueva. Vamos, o sea, liquidamos y restablecemos, ¿sí? Bajo nuevas reglas, etcétera. Por eso el tema de este consultorio cultural, siendo las 6:19 minutos este miércoles 7 de octubre de 2020, el primer programa de la segunda temporada de Consultorio Cultural. Por eso, en este momento, las cosas son así. Es decir, no hay manera de entender que aquello que podía funcionar bien caminara y aquello que ya estaba probado que no estaba bien se dejara a un lado y sobre todo hubo mucho tiempo, Rafa Mendoza, amigos que nos ven, para que el gobierno preparara las alternativas y las salidas y dejara a todo el mundo contento, satisfecho de que la acción era noble, necesaria, importante, pero que se estaban ofreciendo, Rafa, las alternativas. Porque miren, veamos algunas cosas. O sea, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías no se tocó, no pasó por ningún matiz. El mandato del Colegio de San Ildefonso tiene otra serie de naturalezas que por supuesto no le pusieron en riesgo, si bien no es propiamente un fideicomiso. Sí, está por supuesto el caso del fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, que tampoco pasó gran cosa, pues el fideicomiso del Museo de Arte Popular, en fin, hay muchos otros, ¿verdad?, que parece ser han salvado, ¿sí?, de esta extinción y de esta machetazo contra muchos de ellos, y hay otros que por supuesto todavía a estas horas alguien piensa que puede haber alguna alternativa, Rafa, pero en realidad pues el tema de los mitos y las mentadas, que es el tema de este primer consultorio cultural en su segunda temporada, es justamente pensar que no hay vida más allá de los fideicomisos, ¿sí? Y esto lo hemos señalado en nuestros artículos y creo que es algo que tendrían que haber puesto sobre la mesa, Rafa, todos los afectados, sobre todo cuando hablamos de los centros de educación superior, en fin, muchos otros espacios, los propios cineastas, Cuarón, Del Toro, ¿sí?, González Iñárritu, tendrían que haber puesto sobre la mesa más las alternativas, porque era también, Rafa, un tanto ingenuo pensar que el presidente de la República iba a ceder así nada más. Digo, a mí me encantaría que mañana tuviéramos que cambiar el programa, Rafa, porque cambió el presidente y porque decidió que no se va el Procine y el Fidecine y por ejemplo, en el caso de relaciones exteriores, incluso es un tema jurídico muy serio porque está de por medio la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al desaparecer el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sí, en fin, creo que el tema era poner soluciones, Rafa.
No sé cómo la veas tú, hermano, y si es que podemos hacer algún comentario con algunos de nuestros amigos que nos están viendo y que comparten esta tarde con nosotros. Así es, mi querido Eduardo. Pues sí, efectivamente, creo que el camino ha sido un poco largo en ese sentido. Quiero comentarles que sí, estamos experimentando una caída de datos aquí en la zona, ya estamos revisando a qué se debe. Entonces, se está pausando el video momentáneamente. Ya revisamos aquí nuestro sistema, nosotros estamos corriendo con buena velocidad, pero sí, al parecer hay una ligera caída en los datos en la zona, así que les pido una disculpa por estas cuestiones técnicas que no están del todo resueltas. Y bueno, tal vez se deba también a un monitoreo por parte de la misma red social, puesto que nos habían hecho un comentario vía correo electrónico hace unos momentos. Pues ya está por aquí gente muy cercana para comentar. Está el buen Omar, está Gabriel Río de la Loza, anda por aquí Umbelina González, Enrique Guajiro López, Cari Asensio desde Monterrey nos saluda, y Tamara Carrasco Vilchis, Elizabeth Aparicio también anda por acá con nosotros. Efectivamente, mi querido Eduardo, pues a mí lo que más me sorprende es justo estos rituales que a final de cuentas se vuelven, volvemos un poco, volviendo un poco a uno de los textos que había publicado el maestro Nibón en Paso Libre, decididamente ante esta parte donde el presidente, cuando le preguntan qué opinaba de la pandemia, dijo, pues me vino como anillo al dedo. Ya no sabemos si se refiere a este tipo de cosas justamente, o si es definitivamente una manera de justo desdecirse de muchas cosas que se fueron acumulando conforme se fue generando en las campañas, volviendo un poco también a esta eterna promesa de que el eje, si bien recordamos en una de las reuniones que tuvimos por allá en el lanzamiento del libro de la Reforma Cultural, que nos mencionaban que el eje central de la política de Andrés Manuel era precisamente la cultura, ¿no? Era el eje transversal que uniría toda esta perspectiva de la nueva política mexicana. Entonces, creo que es importante darle seguimiento. Digo, sí, todavía falta algo, lo que ocurre en la Cámara de Senadores, pero bueno, todo parece indicar que hay cosas más urgentes, más importantes que hacer y que tomar en cuenta para los próximos días, porque pues se viene la elección para el 2021, bueno, la revocación de mandato, y ese es un traspiés que ya no hayan de cuál salirse, mi querido Eduardo. Sí, bueno, aquí lo importante para nuestros amigos, Omar, Umbelina, Gabriel, Tamara, en fin, yo creo que lo central que debemos de tratar de alentar, y lo he dicho varias veces, sí, bueno, muchísimas veces, es cuáles son las alternativas. Digamos, independientemente de que pueda surgir un milagro, o sea, digamos, de que algo haga que cambie, podrá ser incluso temporal, ¿eh? Ni siquiera es nada más para destrabar. O sea, si Morena, se leía hace rato ahí en la prensa que Morena parecería que estaría soltando un poco para poder amarrar 108, estaría soltando uno de salud y bienestar, algo así, de otros miles de millones de pesos, ¿sí? O estaría ofreciendo monedas a cambio, es decir, la instrucción presidencial es que esto se acaba. Ok, listo. Pero ¿cuáles son las monedas de cambio? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me das? Creo que ahí la comunidad cinematográfica tiene que reaccionar en esa parte y ser más proactiva en términos de qué va a proponer para que el IMCINE haga las cosas como dice que van a hacerse. ¿Sí? Y esto es para todos, Rafael. Entonces, yo creo que ahí hay alternativas, hay posibilidades que se tienen que explorar y que tienen que ser a partir justamente de que aquellos fideicomisos que tienen recursos propios, o sea, digamos que no son del gasto público y que no se los puede tomar. El presidente, la gente del CIDE argumentaba esto y otras instituciones más. Es que espérame, si hay 10 pesos, resulta que de ahí 8 nosotros los pusimos, los conseguimos, los administramos, porque acuérdense que los fideicomisos son instrumentos financieros. Entonces, si generaron intereses o hicieron alguna cosa con la lana que les permitían, bueno, esa lana es suya. Y eso, Rafa, amigos,
implica que todavía pueden venir, como lo ha dicho ya por ahí algún especialista, algunas querellas, algunos juicios, algunos alegatos, porque puede haber incluso fondos internacionales. Esto se dijo mucho en los noticieros en la mañana por varias personas, que en muchos de los fideicomisos hay recursos del extranjero, hay recursos privados, hay muchas cosas. Entonces, la batalla esta para los que tienen que rescatar algo va a ser todavía larga e importante y puede derivar en otras negociaciones y en otras resoluciones. Pero para aquellos fideicomisos que fundamentalmente vivían de la propia transferencia del gasto público hacia eso, ¿sí? De la tesorería hacia el fideicomiso, y que al entrar al fideicomiso tomaba una dimensión distinta que si se lo hubieran depositado al IMCINE, por decir algo, al Centro Nacional de las Artes, que es otro, o al Instituto Nacional de Antropología, que es otro. Bueno, entonces ahí sí, estas comunidades o estas sociedades afectadas, por eso tendrían que estar mucho más envalentonadas en decir, queremos ahora esto, y no necesariamente en la ley de cinematografía o en muchas otras cosas que pueden ser inoperantes, sino en ejercicios similares a estos fondos, pero alentados de manera diferente. Yo he insistido que aunque el Banco de México quiera hacer mosca, en realidad el Banco de México todavía puede tener un papel muy importante, y hay muchas otras formas de organización. En fin, yo creo que lo importante, Rafa, el gran mensaje de esta trifulca, de estos mitos inventados alrededor de los fideicomisos y particularmente de los del sector cultural, incluyendo en ellos los de cooperación internacional, es que hay que terminar de aprender la lección. A las decisiones del presidente, aun cuando Sergio Mayer haya hecho este rollito de renunciar y decir que va a pedir, o sea, es prácticamente imposible que nadie pueda tumbar lo que el presidente dice, ¿sí? Entonces yo creo que el tema para el sector cultural, para todo esto, es entender el mensaje presidencial, la actitud presidencial, y empezar a buscarle esas otras salidas en las que por lo menos no estorbe el gobierno. Fíjense bien lo que les digo, que por lo menos claro, no estorbe, ¿sí? O sea, que deja hacer otras cosas. Alguien por ahí dijo en la Secretaría de Cultura o en el IMCINE, Rafa, ya casi para cerrar nuestra emisión, que se habían puesto demasiado los huevos sobre los fondos y que se dejaba de perder de vista que existen 700 millones de pesos por usarse para el año fiscal próximo en los estímulos fiscales al cine. Y yo diría, yo lo dije, me le adelanté en eso a la Secretaría de Cultura y al IMCINE en otro comentario, en otra columna. Claro, yo creo que a lo mejor lo que tendría que haber negociado los cineastas era la ampliación a 900 millones, por decir algo, o cambiarle por el lado de la miscelánea fiscal para compensar lo que por allá no salió, de tal manera que hubiera no un fondo así, pero por lo menos la posibilidad de hacer que el dinero llegara más por los estímulos fiscales y de esto hubiera una compensación, ¿sí? En fin, Rafa, queridos amigos que nos han sintonizado y nos han visto durante estos minutos de esta primera emisión de la segunda temporada del Consultorio Cultural con Información que Sana, pues un propósito es que estas emisiones también sean lo más puntuales posibles y no irnos divagando por ahí como si estuviéramos esquivando el huracán. No, pero ciertamente sí queremos entregarles de manera mucho más decantada cada semana los temas que queremos y que vamos a seguir tratando a lo largo de estos próximos meses, mi querido Rafa. Así es que, pues, esa es la gran lección. La gran lección es, terminemos de entender al presidente. Creo que al final no se le termina de entender más allá de las fobias y de los odios y de todas estas cosas. Creo que cuando le terminemos de entender, a lo mejor van a cambiar muchas otras cosas más en nuestra forma de relacionarnos financieramente con el gasto público. Así es que, pues, creo que hay que mirar hacia adelante, mi querido Rafa, y esto tiene que ver con todos los temas de la agenda del sector cultural. ¿No, mi querido Rafa? Así es, mi querido Eduardo. Bueno, pues ahora sí que aprendamos la lección.
efectivamente también coincido que justo es el momento en el que la comunidad artística, la comunidad de producción de eventos, también es importante considerar que en España, por ejemplo, ahorita se está manifestando un movimiento que se llama Código Rojo, que están haciendo que es todas las personas que hacen espectáculos de artes escénicas en vivo, totalmente, teatros, conciertos, eventos, festivales, se están manifestando en Europa. Al parecer aquí en México se está organizando ya algo con ello, pero justamente creo que ese es el punto. Creo que efectivamente también el gobierno tiene que empezar a hacerse un lado de distintas cosas que nunca ha terminado de saber cómo manejar, y creo que también ese es el punto, de entender que ya, sobre todo en este nivel económico y para los próximos años, con lo que se proyecta con la recesión y la caída económica, mucho menos existirá tienen el pretexto, vaya, para decir no hay recursos, no vamos a poder apoyar, pero justo creo que es también donde los grupos creativos, culturales, es donde más tienen también que activar y cohesionar, no solo para ejercer tal vez presión en la liberación de estos fideicomisos, sino también construir nuevas formas y nuevas redes, porque realmente estamos de alguna manera a merced de lo que el gobierno pueda determinar en un momento dado. Ya lo vimos en todas las áreas, que también no son los únicos fideicomisos que desaparecen. Está tecnología, están otras áreas muy importantes, periodismo incluso, ¿no? Periodismo también está siendo lacerado, pero bueno, entonces el siguiente paso hay que proponerlo, entonces empezar a generar propuestas, por si es o no es. La verdad es que ya el tiempo ha pasado mucho y es momento también ya de empezar a generar desde fuera nuevas propuestas. Lo que tú dices, Rafa, me sirve para un último comentario, o sea, y lo hemos dicho, o sea, hay que asumir que para el presidente de la República y para todos los que tienen la obediencia ciega, si el costo de distribuir la riqueza entre los más pobres es que no haya cine, que no haya mantenimiento de zonas arqueológicas, que no haya CIDE, que no haya investigadores, lo va a hacer, porque eso es lo que él entiende, ¿sí? Esa es su prioridad y ese es su talante. Y como está en la etapa del me voy a gastar todo lo que tengo, como me diría un amigo muy querido, creo que ya lo cité en la temporada pasada, que un día le dijo, y bueno, ¿y dónde va a topar todo esto? Va a llegar el día en que le van a decir, presidente, ya no hay más dinero. O sea, ya secamos todo el fondo de estabilización, ya le quitamos al fondo de desastres, ya les quitamos a los del cine, ya les quitamos hasta lo que no era nuestro, a los del CIDE. O sea, ya no hay más dinero, más lo que le ingresa a usted por impuestos. O se endeuda, o usted dirá, pues ahí seguimos. Usted quiere quedarse sin funcionarios en el gobierno, pues quédese sin funcionarios. Quiere que se haga y apagones de luz, pues los apagamos. O sea, ese es el problema a largo plazo para el presidente, que es entender que todo es finito y que si no genera los contrapesos, que es por decir una película que genera impuestos, que genera empleo, entonces ese es el gran desafío que él ha asumido. Pero hacerlo cambiar de ese punto de vista es lo que yo veo realmente muy difícil. Queridos amigos, llegamos al final de esta primera emisión del Consultorio Cultural, Información que Sana. Aquí de un servicio de Paso Libre y del grupo de reflexión sobre economía y cultura, el Grecu, a través de esta señal del Facebook Live, que espero que ya nos haya quitado el tope que nos había puesto ahí pensando que nosotros estábamos haciendo quién sabe qué arenga. Ya ven cómo están las censuras y los monitoreos. Sí, pero... Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de Paso Libre. Periodismo del sector cultural al estilo Grecu. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana.